Las devastadoras consecuencias que para Europa tuvo la Segunda Guerra Mundial alentaron la búsqueda de una reconstrucción pacífica y común de los países afectados. Se imponía, además, que tal unión se asentara en torno a un catálogo mínimo de derechos y libertades que aseguraran una organización social justa. Estos movimientos confluyeron en el Congreso de La Haya celebrado entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, cuyas conclusiones animaron al gobierno francés, apoyado por el Ejecutivo belga, a auspiciar una conferencia preparatoria. Con la renuncia de algunos sectores se creó un comité para el estudio de la unidad europea, compuesto de 18 miembros de los 5 países integrantes del Tratado de Bruselas: Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia y Gran Bretaña, que en enero de 1949, y a la luz de los informes de dicho comité, decidieron crear el Consejo de Europa, lo que se llevó a cabo con la firma del Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949 por los 5 países del Pacto de Bruselas más Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia. El Consejo de Europa fijó su sede en Estrasburgo y contó en principio con un comité de ministros a nivel de los gobiernos de los estados y de una asamblea de carácter consultivo. Posteriormente fueron creados los órganos de protección de los derechos, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la actualidad, el Consejo de Europa ha visto considerablemente aumentado el número de sus miembros y mantiene los fines que animaron su creación: la defensa de la paz, la justicia y la unión de sus miembros para la consecución del progreso económico y social en torno a la idea del Estado de Derecho y al reconocimiento de los derechos humanos, artículos 1 y 3 del Tratado, principios que se constituyen en requisitos ineludibles para el ingreso de nuevos miembros, de tal suerte que ningún Estado ha sido admitido al Consejo de Europa sin la aceptación del Estado de Derecho, así como del principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales. Artículo 3 del Tratado. Apenas un año después de su creación, el Consejo de Europa aprobó un convenio que se reconoce como Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y también como Convenio de Roma, por haberse firmado en esta ciudad en 1950 y fue ratificado por España en 1979, al que le han seguido entre 1952 y 1994 11 protocolos adicionales. Algunos de estos protocolos han completado el inicial catálogo de derechos. Así, por ejemplo, el protocolo adicional incorporó al Convenio de Roma el derecho de propiedad, artículo 1, el derecho a la instrucción, artículo 2, y el derecho a elecciones libres, artículo 3, mientras que en el protocolo 6 se refiere a la abolición de la pena de muerte. Otros protocolos incorporan diversas garantías procesales o han modificado algunos de los órganos del Consejo de Europa. El último de los protocolos, el número 11, ha introducido modificaciones sustanciales en el procedimiento de tutela de los derechos en esta instancia internacional, con la creación de un tribunal único que asume las competencias en materia de garantía de derechos y libertades que poseían la Comisión y el antiguo tribunal. El Convenio de Roma representó desde su mismo origen un salto cualitativo en la protección de los derechos en el ámbito europeo, ya que en él mismo no solo se reconocieron los más significativos derechos y libertades, sino que se articuló un sistema de garantía con una eficacia mayor de la que había sido habitual en el ámbito internacional hasta ese momento, a través precisamente de una instancia jurisdiccional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los derechos reconocidos en el convenio son los que en su momento la generalidad de la doctrina podría estimar como esenciales para la persona: derecho a la vida, libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de expresión o tutela judicial.
un estándar mínimo de derechos que viene considerándose inherente a las sociedades democráticas, con lo que democracia y derechos humanos queda indeleblemente unido. De todos estos aspectos, hoy se hará referencia especial en este programa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Protocolo número 11, que, aunque adoptado en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994, ha entrado en vigor hace pocos meses y ha introducido sustanciales modificaciones en el procedimiento de defensa de los derechos que había regido durante casi 50 años en el marco del convenio. Buenos días, bienvenidos a este programa que vamos a dedicar a los derechos en Europa, hoy específicamente al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al que es quizá su máximo referente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello hemos invitado a don Santiago Quesada Polo, que es letrado principal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos minutos que dedicamos a los derechos en Europa. Como hemos visto, hemos escuchado hace unos momentos, el Convenio de Roma de 1950 surgió para dar acogida a una aspiración, seguramente como consecuencia de la desoladora situación en la que había quedado Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los derechos que contiene este convenio? Bueno, yo creo que efectivamente los derechos que se incorporaron en el año 1950 en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, derechos esencialmente clásicos, siguen siendo válidos. Ahora bien, hay que completar la información diciendo que posteriormente y mediante protocolos adicionales que se han ido aprobando ulteriormente en el seno del Consejo de Europa, se han ido añadiendo una serie de derechos nuevos, derechos económicos y derechos sociales que se han incorporado, por lo tanto, al sistema convencional, o sea, al sistema de protección de los derechos humanos. Quizás, si me permite, profesora, puedo citar los derechos más relevantes, a mi entender, y, por supuesto, empezaría con el derecho a la vida, derecho a la protección de la vida, protegido por el artículo 2, aunque conviene matizar que el convenio de 1950 no prohíbe la pena de muerte. La pena de muerte fue abolida mediante un protocolo adicional, precisamente, el número 6, que España ratificó. Derecho a la vida, artículo 2, prohibición de la tortura, prohibición de los malos tratos, prohibición de los tratos degradantes, otra disposición fundamental, esencial. También prohibición de la esclavitud, prohibición de la servidumbre. Asimismo, se protege una serie de derechos, de garantías, de tutelas judiciales para las personas detenidas. O sea, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, limitación de la prisión preventiva, derecho al habeas corpus, derecho en general de la tutela judicial, contemplado en nuestro artículo 24 de nuestra Constitución española, que es el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, tutela judicial que cubre el derecho a un proceso justo por un tribunal independiente e imparcial en un plazo razonable, o sea, sin dilaciones innecesarias, indebidas. Luego, otros derechos sustanciales también importantes, el principio de legalidad penal, principio de irretroactividad, de las leyes penales más severas, el derecho a la vida privada y familiar, artículo 8, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, el principio de no discriminación, artículo 14. Todos son derechos clásicos. La libertad de expresión también, se me olvidaba. Y luego, como decía antes, protocolos adicionales, protocolos sucesivos, han ido completando ese listado de derechos más tradicionales, más clásicos, de lo que se suele llamar la primera y quizá incluso la segunda generación de derechos humanos. ¿Incluye el convenio estos derechos de cuarta generación? Estos nuevos derechos que algunos defendemos, ¿no?, tras la aparición de lo que son más usuales, los derechos económicos sociales, que serían la tercera generación de derechos. Bueno, efectivamente está usted planteando derechos esenciales a nuestras sociedades, nuevos retos a los que nuestras sociedades se ven enfrentados. El convenio y sobre todo esos protocolos han ido añadiendo una serie de derechos que se pueden encuadrar, que se pueden calificar efectivamente de derechos económicos y sociales. Por ejemplo, el derecho a la protección de los bienes, el derecho de propiedad, el derecho a la instrucción también se ha incorporado. Luego se han incorporado
derechos importantes en materia, por ejemplo, también de extranjería. El derecho, o sea, la prohibición, por ejemplo, de las expulsiones masivas de extranjeros. Viene contemplado también, esa prohibición viene contemplada en un protocolo adicional. Pero más allá, yo diría, más allá de los derechos como tales, contemplados por esos protocolos, incluso por el propio convenio, lo interesante es la interpretación, la aplicación concreta, la extensión que la Comisión Europea de Derechos Humanos y ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le han dado a esos derechos. Y esa interpretación ha hecho que efectivamente derechos a los que usted aludía, derechos de la cuarta generación, pues de alguna forma se han visto refrendados mediante sentencias, mediante una aplicación o utilización jurisprudencial avanzada acorde con las nuevas realidades sociales de nuestros países. Y le citaré dos ejemplos. Usted hablaba del derechos medioambientales. Pues hay una sentencia importantísima, una sentencia esencial, la sentencia López-Ostra, contra España precisamente, en la cual, en base al artículo 8 del convenio, que protege el derecho a la vida privada y familiar, pues bien, se condena a España por no haber amparado ese derecho a una demandante contra agresiones medioambientales producidas por una instalación industrial que estaba junto a su casa, concretamente en la ciudad de Lorca. Otra sentencia que demuestra esa adaptación a las nuevas realidades, a los nuevos retos de nuestras sociedades, es la sentencia X contra Francia, donde se dice, simplificando de alguna manera, y se condena a Francia concretamente por no haber permitido a una persona, un transexual, cambiar su nombre en el registro civil, situación que le acarreaba pues bastantes problemas en su vida cotidiana. Son dos ejemplos, pero hay más, que demuestra esa adaptación del convenio mediante una interpretación avanzada del convenio a las necesidades actuales. ¿Puede cualquier persona física acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Diría yo más, ¿puede cualquier español acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Cualquier español, decía usted, hay que ir más allá. Cualquier persona, cualquiera que sea precisamente su nacionalidad, independientemente de su nacionalidad, cualquier persona que quede bajo la jurisdicción de un Estado parte al convenio, en concreto España, cualquier ciudadano, sea español o no, que se considere víctima de una violación, puede acudir a Estrasburgo mediante una carta, mediante correo ordinario, mediante fax, puede acudir a Estrasburgo para plantear su queja. Por supuesto, hay unos requisitos de admisión que ahora vamos a ver, pero efectivamente cualquier persona puede acudir, ya sea persona física, cualquier persona, cualquier ciudadano, pero también las sociedades, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales pueden también acudir. Nos encontramos, por lo tanto, ante un sistema de protección antiformalista en el que a lo mejor pues, no hace falta abogado para acudir al mismo. Es, por ejemplo, también un sistema poco costoso que podría perjudicar el acceso al mismo. No, es poco formalista. No hay costas procesales, es totalmente gratuito, absolutamente gratuito. Y además, en la fase de admisibilidad no se exige abogado, representación mediante abogado. Tampoco se necesita escribir en otro idioma que no sea el idioma castellano o incluso un idioma del Estado español, otro idioma del Estado español. No hace falta traducir absolutamente nada. Aunque los idiomas oficiales del tribunal son el francés y el inglés, para los demandantes no existe o no se exige ningún tipo de exigencia en materia de traducción. Únicamente remitir un escrito con los hechos, con los agravios, con copias de las sentencias recaídas en el orden interno, concretamente en España, porque ahora veremos que a Estrasburgo se puede ir fácilmente, pero hay una serie de requisitos y entre ellos el más importante, que ahora quizá entraremos más en fondo, más en detalle, es el agotamiento de los recursos internos. O sea, la jurisdicción de Estrasburgo es subsidiaria, es la última instancia, es un tribunal europeo, es una jurisdicción europea y solo interviene si no se ha podido remediar al problema, al agravio, a la queja por los tribunales nacionales.
Creo que en ocasiones puede suscitarse incluso cierta confusión, algún tipo de equívoco, porque algunos ciudadanos consideran que los derechos que protege el convenio son los derechos de orden interno, son los mismos derechos que contiene la Constitución española de 1978, por ejemplo, pero esto no es así. Totalmente cierto, profesora, pero no olvidemos que la inmensa mayoría de los derechos y libertades fundamentales tutelados por nuestra Constitución están recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De ahí que de alguna manera, efectivamente, un ciudadano cuando estime que uno de esos derechos constitucionalmente protegidos han sido vulnerados, pueda ir a Estrasburgo, porque el convenio recoge prácticamente los mismos derechos. ¿Cuándo se puede acudir al Tribunal Europeo? Hay que agotar los recursos internos, hay que dar, digamos, una oportunidad a los órganos jurisdiccionales del país para que reparen, en su caso, la violación del derecho que se haya podido producir. Antes de acudir a Estrasburgo hay que darle esa oportunidad a los Estados, a los órganos judiciales nacionales, de remediar, de resolver el problema, de resolver la queja, la violación. Porque no olvidemos que la competencia y la responsabilidad primera en materia de protección de derechos fundamentales incumbe a los propios Estados, mediante los instrumentos jurídicos existentes en cada Estado. Y por eso hay que, efectivamente, utilizar, agotar esos recursos, esas vías de recursos, siempre y cuando existan esas vías de recurso internas, y además que sean eficaces. Lo usual es que pensemos en el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un sentido reparador, es decir, que actúa después de que se ha producido la violación del derecho. ¿Pero hay alguna posibilidad de que el Tribunal Europeo actúe a priori? Efectivamente, es cierto que el Tribunal interviene en última instancia, o sea, normalmente cuando se ha producido la violación alegada, cuando ya se ha producido esa vulneración de los derechos esenciales, fundamentales. Eso es así. Ahora bien, en determinadas situaciones particulares, yo diría excepcionales, existe la posibilidad de pedir a Estrasburgo, de pedir al tribunal que actúe de forma cautelar. Concretamente, cuando estén en juego los artículos 2 y 3 del convenio, protección de la vida, del derecho a la vida, prohibición de la tortura, de los malos tratos, de los tratos degradantes. Y ello en materia de expulsión o de extradición de extranjeros. Cuando la persona que se quiera expulsar o extraditar corra el riesgo de ser sometida a malos tratos, de ser torturada, pues bien, en esos casos, mediante la utilización de un instrumento jurídico, concretamente el artículo 39 del reglamento del tribunal, pues el demandante o su abogado, o incluso una asociación de defensa, por ejemplo, de inmigrantes, puede dirigirse al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pedirle, solicitar del presidente que requiera al Estado, que le pida al Estado que no ejecute esa medida de expulsión, esa medida de extradición, hasta que se examine el fondo. O sea, es una medida cautelar, es una solicitud que no vincula al Estado. El Estado no está obligado a acatarla, pero existe esa posibilidad y, claro, el riesgo que corre un Estado que no acatase esa solicitud sería el de, posteriormente, igual de ser condenado, si la persona hubiese sido expulsada y hubiese sido sometida efectivamente a malos tratos. Es el riesgo que corre. ¿Qué consecuencias tiene una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el Estado nacional? Bueno, las sentencias de Estrasburgo son de obligado cumplimiento para los Estados. Los Estados se comprometen a cumplirlas y precisamente el cumplimiento de esas sentencias incumbe el control al Comité de Ministros del Consejo de Europa. Para los particulares en concreto, cuando el sistema nacional no permite reparar íntegramente la violación, normalmente el tribunal puede otorgar una cantidad de dinero, una reparación dineraria por daños materiales, por daños morales que el Estado debe de pagar. Pero quizás convendría insistir en el carácter ejemplificador de las sentencias del convenio. O sea, más allá de las violaciones particulares, más allá de la resolución de un conflicto a nivel personal, es el ejemplo que tiene una sentencia a nivel nacional, a nivel de los demás estados
miembros del Consejo de Europa, y ello ha dado lugar a cambios de jurisprudencia por las más altas instancias jurisdiccionales y también a cambios legislativos importantes a raíz de una sentencia. Nuestro tiempo se ha acabado, ha sido realmente breve y un placer hablar con usted en esta mañana sobre los derechos en Europa y sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en estos minutos. Que pasen un buen día. Muchas gracias a usted.